Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos por qué es importante que actualicéis a iOS 18.3.1 cuanto antes si todavía no lo habéis hecho. También hablaremos del lanzamiento oficial de los nuevos Powerbeats Pro 2. En cuanto a los iPhone, repasaremos el retraso en el anuncio del iPhone SE 4 y lo que esto podría significar de cara a su lanzamiento. Por otro lado, os contaremos sobre la llegada de la app oficial de Apple TV Plus a Android. Además, hablaremos del intento de compra de OpenAI por parte de Elon Musk y para terminar, Apple ha cambiado de socio en China para llevar Apple Intelligence al país, optando por Alibaba en lugar de Baidu. Os explicaremos qué supone este movimiento y por qué Apple necesita moverse rápido en el mercado chino. Antes de empezar con el repaso a las noticias de esta semana, queremos dar las gracias a NordVPN por ser el sponsor de este vídeo. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permitirá navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo, así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que podrás navegar por internet con total tranquilidad. Al conectarte a un servidor de tu elección, esconderás tu dirección IP para evitar el rastreo de tu conexión. Esta función puede ser útil sobre todo para acceder a contenido bloqueado por geolocalización o cuando te conectas a redes Wi-Fi públicas. Por ejemplo, yo me conecto con NordVPN a ChatGPT muy frecuentemente para probar funciones como Operator o Sora que no están disponibles en la Unión Europea. Además que estamos en un momento en el que casi se vuelve imprescindible tener una VPN porque sin ella en Europa no vamos a poder disfrutar de muchos servicios relacionados con inteligencia artificial. NordVPN también te protegerá de cualquier malware que pueda estar presente en tus aplicaciones o archivos locales y por supuesto de todo lo que descargues desde el momento en el que la instalas. Te avisará si tus datos se han filtrado en la Dark Web, indicando exactamente el tipo de información filtrada y cuándo se produjo la brecha de seguridad. Y podrás crear una red mesh que te permitirá conectar varios dispositivos en ella para así transferir archivos entre ellos de forma segura o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo. Con una cuenta podrás proteger hasta 6 dispositivos. Además que podrás usar NordVPN en un montón de sitios. En ordenadores, Windows, Mac o Linux, en dispositivos Android y iOS y hasta en navegadores web, televisiones, gadgets e incluso consolas. Visitad el enlace que os dejo en la descripción o escribid en el buscador nordvpn.com/lamanzanamordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, estáos tranquilos porque cuentan con una garantía de 30 días para que podáis probar el servicio sin riesgos. Y bueno amigos, comenzamos este recopilatorio de noticias hablando de iOS 18.3.1, una actualización que vimos a principios de semana y que Apple recomendaba su instalación por incluir correcciones de seguridad y, bueno, también correcciones a errores importantes. En el momento del lanzamiento Apple no destacó qué problemas específicos resolvía la actualización, y luego ya sí, posteriormente actualizó su web de seguridad confirmando que la actualización corregía una vulnerabilidad crítica en la accesibilidad. Esta vulnerabilidad permitía deshabilitar el modo restringido de USB en un iPhone bloqueado. Traducido, que alguien que hubiese aprovechado esta vulnerabilidad para deshabilitar este modo y tuviese acceso físico a tu iPhone podría acceder a la información del mismo conectándolo a su ordenador aunque tu teléfono estuviese bloqueado. Apple confirmó que el fallo fue utilizado en ataques extremadamente sofisticados dirigidos a ciertas personas, así que no es ninguna tontería. La buena noticia es que ya han parchado el fallo con mejoras en la gestión de los estados del sistema, así que si aún no habéis actualizado, hacedlo ya. Y para aquellos iPads que no pueden actualizar a iPadOS 18, que sepáis que también Apple lanzó la corrección correspondiente con una actualización a iPadOS 17.7.5. Y bueno, tal y como os adelanté la semana pasada, Apple ha lanzado oficialmente los Powerbeats Pro 2, que son los nuevos auriculares inalámbricos de Beats pensados para, bueno, los que hacen deporte o, bueno, para los que al menos se lo plantean. Lo primero que llama la atención es que han recibido pues un rediseño bastante importante. Concretamente son un 20% más ligeros que los anteriores, el gancho que sujeta la oreja es un 50% más pequeño y además Apple ha cambiado el material para hacerlo más flexible y cómodo. Vamos, que han querido mejorar la ergonomía sin perder el agarre que tanto gusta a los que usan este tipo de auriculares para entrenar. A nivel de sonido han dado el salto a características más premium con cancelación activa de ruido y modo transparencia, que es algo que la generación anterior no tenía. Y como no podía faltar, llevan el chip H2 que mejora la calidad del audio y la eficiencia de la batería. Hablando de batería, tenemos 10 horas de autonomía en los auriculares y un estuche que gracias a la mejora en su eficiencia pasa de las 24 horas de la versión anterior a 45. Pero lo mejor es que ahora también admite carga inalámbrica aquí, que es algo que muchos pedían. Ahora la gran novedad es la monitorización del ritmo cardíaco. Para que os hagáis una idea, es la primera vez que Apple mete
incluye esta función en unos auriculares y lo hace con sensores ópticos que miden la frecuencia cardíaca más de 100 veces por segundo. Se sincroniza con la app de salud y también con aplicaciones de entrenamiento como Nike Run Club o Peloton. Y si tenéis un Apple Watch, la medición se sigue haciendo desde el reloj, ¿vale? Para no duplicar datos. Además, si entrenáis en el gimnasio, los Powerbeats Pro 2 pueden conectarse a algunos equipos para mostrar el ritmo cardíaco en la pantalla mientras entrenáis. Y si sois usuarios de Apple Vision Pro, estos auriculares son compatibles con audio lossless de baja latencia, que esto es algo pensado para mejorar la inmersión cuando utilizamos el visor de Apple. En cuanto a controles, mantienen el clásico botón B de Beats para gestionar la reproducción, cambiar entre modos de sonido o activar Siri, y además cuentan con un control de volumen físico en cada auricular. Estos Powerbeats Pro 2 ya están disponibles para comprar en 4 colores y cuestan 299,95 €. Decidme en los comentarios qué os parecen. Y bueno, esta semana ya sabéis que se esperaba el anuncio del iPhone SE 4. Hicimos un vídeo a finales de la semana pasada, contando la última hora que Mark Gurman había adelantado, pero bueno, resulta que al final, nada de nada, él mismo a mediados de esta semana rectificó y dijo que el anuncio al final se retrasaba para la próxima semana, ya que Apple tenía otros planes para esta. En fin, algunos de estos planes los voy a comentar ahora a continuación, como es lo de Apple TV Plus para Android, pero lo importante es que ya sí tenemos confirmación por parte del mismísimo Tim Cook, porque Tim Cook también ha publicado en su cuenta de X este jueves que el miércoles de la semana que viene tendremos un nuevo miembro en la familia, refiriéndose claramente al iPhone SE. En el tweet me da la sensación de que habla en singular, así que bueno, no sé si veremos solo el nuevo iPhone SE o, puede dar paso también a algunas sorpresas más, como por ejemplo a alguno de los próximos iPads que también estamos esperando, MacBook Air, o si estos ya finalmente se irán para más adelante. De todos modos, con respecto al iPhone SE 4 ya sabemos prácticamente todo. El otro día hice un vídeo donde, expliqué todas las características que va a tener, así que no quiero repetirme todo el rato como una cacatúa, pero el fin de semana Spigen publicó estas fotografías en las que, se ve claramente el diseño de este dispositivo. Estas fotografías luego las retiraron rápidamente de su web, pero hubo gente avispada que las vio a tiempo antes de que se retirasen y donde prácticamente se confirma todo lo que hemos dicho sobre su diseño. Así que ya sabéis, apuntar el miércoles en el calendario. Aquí en La Manzana Mordida, por supuesto, tendréis un vídeo destacado en el que hablaremos a fondo sobre este anuncio o, quién sabe si anuncios en plural, si hubiera más de un lanzamiento ese día. Así que ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, porque así no os perderéis nada. Y Apple ha dado un paso más para ampliar su presencia en Android, y es que desde este miércoles los usuarios de teléfonos y tablets con Android ya pueden descargar la app de Apple TV Plus directamente desde la Google Play Store. Hasta ahora, ya sabéis que si queréis ver Apple TV Plus en Android, vuestra única opción era entrar en tv.apple.com desde el navegador, que es, al fin y al cabo, una solución bastante regulera. Pero con esta nueva aplicación ya se puede acceder de forma nativa a todo el catálogo de Apple TV Plus. Ahora bien, hay un pequeño inconveniente, y es que a diferencia de lo que pasa en los dispositivos de Apple, en esta app de Android no se pueden comprar ni alquilar películas o series desde iTunes, ni tampoco acceder a la biblioteca de contenido que ya hayáis comprado. Es decir, que si en su día comprasteis una película en iTunes, no la vais a poder ver desde la aplicación de Android. Decidme en los comentarios series que recomendéis ver a todo aquel que, esté viendo este vídeo y dude si suscribirse o no a Apple TV Plus. Yo tengo unas cuantas, pero os invito a que pongáis también vuestras recomendaciones. Y vamos con una de esas historias que, si me las contáis hace años no me la creo. Esta semana, a lo mejor os habéis enterado, Elon Musk ha intentado comprar OpenAI. Concretamente, hizo una oferta de 97.000 millones de dólares para hacerse con el control de una empresa que, si no lo sabéis, él mismo confundó en 2015. Y en este caso, la respuesta de Sam Altman, ha sido un no gracias. Pero ojo, porque aquí hay más de lo que parece. No es que simplemente Elon Musk quiera comprar OpenAI. Es que, según algunos analistas, su movimiento podría ser una jugada maestra para poner en jaque a la compañía. Os explico. OpenAI nació como una organización sin ánimo de lucro, pero con el tiempo ha ido transformándose en algo mucho más comercial, levantando rondas de inversión millonarias, con Microsoft metida hasta el cuello. Lo que Elon Musk ha hecho con esta oferta es ponerles contra las cuerdas, porque si OpenAI es una empresa normal y corriente, entonces debería aceptar la oferta o al menos abrirse a negociar. Pero si sigue siendo fiel a su misión original,
rechazar la oferta debería ser algo natural. Vamos, que Elon Musk les ha metido en una situación en la que tienen que justificar qué tipo de empresas son realmente. El problema es que la respuesta de OpenAI tampoco ha sido especialmente clara. Sam Altman directamente se rió de Elon Musk diciendo que le compraban Twitter por 9.000 millones y Musk le contestó llamándole estafador. Pero bueno, más allá de los dardos envenenados en X, lo cierto es que OpenAI sigue operando con una estructura un tanto opaca. Así que, aunque Elon no va a poder comprar OpenAI, lo que sí ha conseguido es meterle expresión pública y, abrir la puerta a posibles complicaciones legales. Yo os pregunto, ¿ha sido esto un intento real de compra o simplemente una jugada de ajedrez para exponer a OpenAI? Yo, ya digo, lo tengo bastante claro, pero ¿y vosotros? Decidme en los comentarios. Y atentos a esto porque Apple finalmente ha decidido cambiar de socio para llevar Apple Intelligence a China. En su día ya os conté que el elegido era Baidu, pero parece que no ha estado a la altura y Apple ha terminado firmando con Alibaba. ¿Por qué? Diréis. Bueno, pues básicamente porque Baidu no cumplió con los estándares de Apple, así que la compañía, estuvo tanteando otras opciones como Tencent, ByteDance y DeepSeek, pero ninguno convenció del todo hasta que llegó Alibaba. Ahora, ¿por qué Alibaba? Bueno, pues según The Information, no es solo por sus modelos de inteligencia artificial, sino porque Alibaba tiene una cantidad gigantesca de datos sobre los hábitos de compra y también los hábitos de pago de los usuarios en China. Y eso, para una inteligencia artificial que pretende ofrecer servicios personalizados, es oro puro. Así que ahora digamos que las funciones de IA que Apple y Alibaba han desarrollado están en manos del regulador chino esperando aprobación para su despliegue. Y esto es clave porque, como ya os hemos dicho en este canal, Apple no puede usar sus modelos de inteligencia artificial que ya tienen el resto del mundo en China. Así que sí o sí, si quiere lanzar Apple Intelligence allí, tiene que buscar un socio local, que parece que de momento lo ha encontrado. Y además tienen que moverse bastante rápido, porque también ya os venimos contando que en China Huawei ha recuperado muchísima fuerza y sus móviles, llevan herramientas de inteligencia artificial prácticamente desde hace un año, mientras que Apple, ha estado vendiendo sus últimos iPhones sin ninguna función destacable de IA y esto les ha pasado factura. De hecho, las ventas en China cayeron en el último trimestre de 2024, que suele ser el más fuerte para la compañía. Por cierto, para los curiosos, si queréis conocer cómo funciona la IA de Alibaba, os recomiendo que busquéis en Google mismamente QuemLM.ai. Os estaré poniendo el texto aquí abajo para que, lo busquéis y así podáis probarla gratis. Y hasta aquí este vídeo de noticias, amigos. Decidme qué noticias os ha interesado más, cómo veis la actualidad de Apple últimamente y, por supuesto, si os ha gustado, pues os agradecería muchísimo un me gusta. También os invito a que visitéis lamanzanamordida.com, ya que esta semana hemos cumplido 300 programas de nuestro podcast, así que si os suscribís tendréis 300 episodios para consumir, además de cursos, una comunidad en Telegram y la posibilidad de llevaros regalos como el iPhone SE 4, que en cuanto se haga oficial, entiendo, la próxima semana, vamos a regalarlo. Así que estad muy atentos. lamanzanamordida.com. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden llegar a interesar si os habéis quedado con ganas de más. Y nosotros volvemos mañana con más, porque va a haber más vídeos este fin de semana aquí en La Manzana Mordida, porque, ya sabéis, prometemos hacerlo. Chao.